colocada ahí en el cerebro, en la mente, ¿sí? Toda la información de pecado. ¿Dónde está el adulterio? ¿Dónde está todo? Ahí. Una lengua, por ahí Santiago dijo que nadie puede dominar la lengua, pero es que este músculo no habla por sí solo. ¿Por qué este músculo maldice? ¿Por qué este músculo habla mal de alguien? ¿Por qué este músculo es grosero? ¿Por qué este músculo dice mentiras? Porque esa información está ¿en dónde? En el cerebro. El corazón verdadero del que habla la Biblia no es este músculo que bombea sangre. Esto es un músculo que bombea sangre. Corazón viene del original hebreo lev, que es mente, psiquis, cerebro. Y vemos cómo cuando tú perseveras en la palabra va dejando lo que decía el doctor Daniel, esa huella. El tema de hoy, nacimiento nuevo, el texto base, Hebreos capítulo 11, versículo 3. Hoy todo lo voy a tomar de la versión Dios habla hoy. Y el título de la enseñanza, el poder de la palabra. Entonces, bíblicamente, devuélvete al cerebro. Bíblicamente vamos a ver el poder que tiene la palabra para que ese ser humano está ahí. ¿Dónde está el vicio? Ahí. ¿Dónde está el adulterio? Ahí, en tu cerebro. ¿Sí? Entonces, y ahora sí, ¿de dónde acá en el nuevo pacto seguimos creyendo que el pecado que está dentro de ti se te va a ir con que te echen aceitico en la cabeza? Bueno, échate aceite para peinarte, pero sal ya de la ignorancia bíblica y doctrinal. ¿Sí? Obras muertas, hacer una cantidad de rudimentos del antiguo pacto con el cual tienen engañada a la gente. Ahora, ¿cómo alguien va a sacar ese deseo de pecar aquí adentro? Dice que trayéndole plata al Señor, dinero al Señor. No, eso es engañar a la gente. Alguien que nace de nuevo no practica pecado. Y los apóstoles expulsaron demonios, sanaron enfermos, hicieron milagros, y terminando el ministerio del Señor Jesucristo, el gran coequipero de nuestro Señor, Pedro, pecó, lo negó, le cortó la oreja a Malco, y Judas, el que le manejaba el departamento de finanzas a nuestro Señor, lo vendió. Ninguno había nacido de nuevo. Vimos las tres manifestaciones del Espíritu Santo, ¿recuerdan? Que la primera vez que vino el Espíritu Santo otra vez a la tierra, a los hombres, no fue en Pentecostés, que es una fiesta judaica, sino que viene el primer día de la semana, cuando se les aparece que ellos, después de estar 3 años con Jesús, seguían llenos de ¿qué? De miedo, porque alguien que no ha nacido de nuevo le tiene miedo a todo en la vida. Y lo primero que dice el Señor es paz a vosotros. Ahí les dice, sopló, recién el Espíritu Santo. Ahí nacen de nuevo los apóstoles. Duró 40 días enseñándoles, y luego les dijo, quédense aquí, porque en 10 días viene el que van a ser bautizados, sumergidos nuevamente en el Espíritu Santo. Están ellos en la fiesta del Pentecostés, encerrados en el aposento alto por la ley judaica, y son bautizados en el Espíritu Santo. Lenguas, que no garantiza que el Espíritu Santo esté en alguien. Y luego dice, Juan y Pedro están predicando, son encarcelados, los sueltan y les dicen no vuelvan a predicar porque les vamos a dar duro. Vuelven a orar, y ahí sí viene el pleroma del Espíritu Santo. Nacimiento nuevo, bautizados en el Espíritu Santo, llenura del Espíritu Santo. Eso se puede dar en una sola. Dios es soberano. Pero lo que sí es fundamental es que el Espíritu Santo no va a morar en un cerebro, en una vida llena de pecado. Lo primero que hace Dios para que su Espíritu vuelva es prepararme ¿con qué? Con la palabra. Yo quiero dejar algo en claro. Avivamiento no es emociones. Sí, avivamiento no son emociones. Avivamiento no es milagros, sanidades y prodigios. Porque dése cuenta que los apóstoles expulsaron demonios, sanaron, levantó a Lázaro, dio de comer a muchos,
y no estaban avivados aún. ¿Hay alguien aquí entendiendo? Avivamiento es verdadera transformación de tinieblas a luz. Y no necesariamente tiene que estar usted gritando y brincando, que es lo que la gente que no tiene revelación de la palabra piensa, que una iglesia avivada es una que grita mucho y patalea mucho y a la hora de la alabanza eso se revuelca. No, señor, eso no significa que el Espíritu Santo de Dios esté ahí. Cuidado con eso, iglesia. Sana doctrina. Es saludable saber que el hecho de que yo me emocione no significa que el Espíritu Santo esté en usted. Amén. Muy bien, el poder de la palabra. Hebreos capítulo 11 versículo 3, pero versión Dios habla hoy. Por fe sabemos que Dios formó los mundos mediante su palabra, el universo mediante su palabra, de modo que lo que ahora vemos fue hecho de cosas que no podían verse. Amén. Se lo voy a leer ahora de aquí, de la versión Reina Valera. Usted puede acompañarme. Dice: por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Hoy voy a centrarme en el significado de la palabra palabra. ¿Me hago entender? ¿Qué significa la palabra palabra? El significado de la palabra palabra tiene 9 significados en hebreo, 3 en griego, según el texto y el contexto. ¿Sí? Según el texto y el contexto. A nosotros nos ocupa solo 2 significados que conectan en el hebreo y en el griego. El primer significado de palabra es logos. Logos, que traduce la expresión del pensamiento. Coloca mi cerebro. Palabra en griego es logos. El cerebro, por favor, es la expresión del pensamiento. Todos los pensamientos que están ahí, ¿sí? Esos pensamientos se expresan a través de ¿qué? De palabras. Pero cuidado, la expresión del pensamiento. ¿Y por qué logos significa la expresión del pensamiento? Juan capítulo 1 versículo 1 al 5. Juan 1. En el principio ya existía la palabra. Cuidado acá. Y aquel que es la palabra estaba con Dios y era Dios. Ahora vamos a ir a la traducción. En el principio ya existía la expresión del pensamiento. Tiene que estar muy conectado, mi hermano. Y aquel que es la expresión del pensamiento estaba con Dios y era Dios. ¿Está conectado? Usted, antes de hablar, tiene que haber una información acá. Una persona muerta es la que habla y no supo de dónde vino ese pensamiento. Puede tener títulos profesionales, pero si usted no sabe de dónde viene ese pensamiento y por qué está ahí, usted está muerto. Usted está muerto. Listo. Versículo 2. ¿Sí? Él estaba en el principio con Dios. La palabra, el verbo, la expresión del pensamiento. Versículo 3. Por medio de la expresión del pensamiento. Entonces aquí está. Dios pensó y expresó sus pensamientos y así hizo todas las cosas. Nada de lo que existe fue hecho sin Él, sin la palabra, sin la expresión del pensamiento. Dios piensa, y esa expresión es ya su Hijo, que es el que denota y manifiesta lo que Dios quiere. Y rema
es el siguiente significado, que es el Espíritu Santo haciendo la obra. Tiene que estar muy conectado, mi hermano. Tiene que estar muy conectado. Entonces, por medio de Él, de Jesucristo, Dios hizo todas las cosas. Nada de lo que existe fue hecho sin Él. Versículo 4. En Él, en la palabra, ¿qué estaba? La vida. Pero estamos hablando de la palabra logos, la expresión del pensamiento de Dios. Dios piensa y expresa ese pensamiento, y su significado es logos. Sí, y ese logos tiene que ver con la vida. Y lo que fue hecho tenía vida en Él. Y la vida era la luz. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Versículo 5. Esta luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no han podido apagarla. Jesucristo es el logos. Jesucristo es el verbo, el mandamiento de Dios. Jesucristo es la palabra de Dios. Veámoslo por escritura. Apocalipsis 19, 11 al 16. Mira esto tan lindo. Entonces vi el cielo abierto, apóstol Juan, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. 12. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios, la palabra de Dios, el logos de Dios, el pensamiento, el mandato de Dios. Versículo 14. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. 15. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro, no con sentimientos. Y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. 16. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Estamos confirmando que Jesucristo es el logos, el verbo, la expresión del pensamiento de Dios, la palabra de Dios. ¿Está conectado? ¿Sí o no? Volvamos al Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 14. Versículo 14. Aquel que es la palabra se hizo hombre. Quietos. El logos de Dios se hizo hombre y vivió entre nosotros. Cuidado que esta parte es clave. El logos de Dios, el verbo de Dios, la expresión del pensamiento de Dios se hizo hombre. ¿Por qué? Porque todo el antiguo pacto, los profetas y los hombres escogidos por Dios anunciaban este momento. Esa palabra del antiguo pacto no se puede para coger y profetizar en finanzas, en riquezas, en sanidades, en milagros y en cosas que nada tienen que ver. Los profetas auténticos bíblicos del antiguo pacto, que son contados, anunciaron este momento. Pues el Espíritu de Dios no moraba en el hombre, por lo cual el hombre no podía obedecer la ley de Dios, no podía obedecer la voluntad de Dios, estaban en muerte. El logos, el pensamiento de Dios se hizo hombre, vivió entre nosotros. Y mire lo que dicen los apóstoles. Vimos el domingo que esos apóstoles del Cordero, no esa apostolitis mentirosa que hay ahora, fueron hechos apóstoles para dar testimonio de qué, y hemos visto su gloria, la gloria que recibió del Padre por ser su Hijo único, abundante en amor
y en verdad. Versículo 15, por favor. ¿Sí? Juan dio testimonio de él diciendo: este es aquel, Juan el Bautista, a quien yo me refería cuando dije que él viene después de mí, es más importante que yo porque insistía antes que yo. 16, ¿sí? De su abundancia todos hemos recibido un don en vez de otro. Y 17 y 18, porque la ley fue dada por medio de Moisés, pero el amor y la verdad se han hecho realidad por medio de Jesucristo. 18, nadie ha visto jamás a Dios. El Hijo único, que es Dios y que vive en íntima comunión con el Padre, es quien nos lo ha dado a conocer. El Logos de Dios es Jesucristo y Él es el que nos da a conocer al Padre. Pero yo le voy a decir algo: el Logos no fue el que le dio a conocer a usted el Padre, porque los únicos que estuvieron con el Logos hecho carne fueron los apóstoles, no usted. Por eso hay tanto error doctrinal hoy en día. Todo el mundo dice ver a Jesucristo, que Jesucristo me dijo, que Jesucristo se apareció, que yo lo vi, que venía con sandalias y yo alcancé a verle la bata blanca y vi sus cabellos dorados. Dios santo. No, era un tiempo específico del Logos. Él, la palabra de Dios hecha hombre, diciéndoles: es verdad, hay un Dios vivo, yo soy la imagen real de Él, yo soy el Hijo único de Él y vengo a manifestar el amor de Él. ¿Cuál? Morir por sus pecados. Ese es el Logos. ¿Estamos? Muy bien, ese es el primer significado de la palabra palabra, ¿sí? Jesucristo es la manifestación de la naturaleza divina a plenitud. Pero hay otro significado. La palabra no solo significa, la palabra no solo significa logos, sino también grema, J-R-E-M-A, que muchos la prostituyeron diciéndole la palabra rema. Deme la palabra rema. Deme la palabra rema, como reciba esa palabra rema, usted va a tener un carro la próxima semana. Lo escuché muchas veces. Reciba la palabra rema, se va a ir de vacaciones para las Islas Margarita. No, eso no es una palabra rema. No, eso es prostituir, es ignorancia bíblica. Palabra rema no es que venga un adivino a profetizarle brujería y decirle que Dios le va a conceder todo lo que usted quiere, siendo que usted no ha nacido de nuevo. Grema o rema denota, cuidado con esto, logos es la palabra viva, el pensamiento, la expresión del pensamiento de Dios, es el verbo, es Jesucristo, ¿sí? Logos, sinónimo de verbo, sinónimo de palabra, de mandamiento, de noticia, es la expresión del pensamiento de Dios. Pero después de que se va Él, ya no tenemos el logos, ya no tenemos el verbo. Cuidado, cuando Cristo muere y resucita y a los 40 días es llevado, nosotros en este momento no tenemos el verbo, el logos, la expresión del pensamiento de Dios, porque está sentado a la derecha con el Padre, dice la Biblia. Entonces, ¿qué tenemos usted y yo? Grema, que es, denota aquello que es hablado, lo que es expresado de palabra o por escrito. Cuidado con esto. Significado de rema, denota aquello que es hablado, lo que es expresado de palabra o por escrito. Romanos 18. Mira lo que dice Romanos 18. Aquí está la palabra rema, ¿sí? Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra
de fe que predicamos. Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu cerebro. ¿Sí? En tu boca y en tu cerebro. Esta palabra es el mensaje de fe que ahora hablamos. Ahí ya no está Jesús Logos, sino Jesús Espíritu. Y ahora te lo voy a mostrar. Porque el Señor es el Espíritu y el Espíritu es el Señor. Tiene que estar muy conectado. ¿Qué es pues lo que dice? La palabra está cerca de ti. Claro, ¿por qué? Porque está dentro de ti. La pregunta es, ¿está dentro de ti la palabra rema? ¿La palabra espíritu? Pero cuidado, por allá Mateo dijo, no todo el que diga Jesús, Jesús entrará en el reino de los cielos, sino el que haga la voluntad. ¿Cómo se confirma que es palabra rema? No porque la habla y está en la Biblia, sino porque la vive, pues viene de un espíritu nacido de nuevo que ha tomado gobierno de su cerebro y ha tomado gobierno de su cuerpo. Hablar la Biblia lo puede hacer cualquiera y con tonito ahí de ungido, con entonación de ungido. No. La palabra rema es la palabra que viene de un espíritu nacido de nuevo. Satanás no le habló la palabra. Ese es uno de los 9 significados de la palabra palabra. Ahí no es ni palabra logos ni palabra rema. Ahí, aunque es versículo bíblico, la intención del Espíritu no es del Espíritu Santo, sino del espíritu de muerte. Por eso Pablo le dijo a la iglesia: escudriñen, disciernan qué espíritu le habla. Entonces no todo el que te predica la Biblia te está dando vida. No todo el que te predica la Biblia te está dando vida. Te pueden dar muy buenos conceptos bíblicos y te pueden estar matando. ¿Hay alguien acá? Por eso es que hoy está la humanidad como está. Porque yo te voy a decir algo: nadie sabe quién verdaderamente da fruto. Nadie lo sabe. Porque el fruto es algo personal. Usted, lleno de odio por dentro, puede aparentar con una carita muy sonrisueña y una apariencia muy humilde que usted está bien y que usted ama y que usted perdona, y por dentro puede tener al mismo Lucifer. Por eso está la gente como está. Todos esos falsos hombres que congregan a cientos de miles de personas, que se quedaron fue con señales, porque son sordomudos. Un sordomudo es el que habla por señales, y para poder comunicarse de Dios necesita señales. Un hombre nacido de nuevo no, porque los hombres nacidos de nuevo tenemos la palabra rema. Cuando yo vengo a la Biblia, para mí no es un simple versículo. Yo no vengo a la Biblia para que la Biblia me diga que esa semana me va a ir bien. Yo vengo a la Biblia y aunque me vaya mal, bien mal, en mí hay vida, porque es la palabra rema. El religioso viene a la Biblia para que le vaya bien. Uy, qué diferencia. Es necesario el nacimiento nuevo, porque es donde aplica Romanos 8:28. Todas las cosas me ayudan para bien. El que no ha nacido de nuevo, aunque le haya salido todo bien, eso lo lleva para mal. Un hombre nacido de nuevo, todo me ayuda para bien. Entonces mira, la palabra rema ya es la palabra que se habla o que está escrita. En ese orden de ideas, ¿cuál vendría siendo la palabra rema para nosotros? La escrita. ¿Y cuándo sería la palabra rema hablada? Cuando yo digo: alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Quieto, haga un alto. Revise en su cerebro qué espíritu lo está gobernando. Y aunque usted está diciendo: mi socorro viene de Jehová, por allá hay una voz silenciosa que no habla
con palabras, pero que le está diciendo: usted no va a salir de esa. ¿Qué diferencia, no? La verdadera palabra rema. La verdadera palabra rema. La verdadera palabra rema no es la que le viene a decir: ay, sí, Dios le va a dar lo que quiere. No, Dios ya te dio lo que tú necesitas y es una nueva vida. Y si tú te sigues alimentando de la palabra rema, que la vamos a profundizar más, pues vas a tener vida en medio de una cultura de muerte. El que no ha nacido de nuevo y no identifica la palabra rema, él prefiere la muerte con tal de momentos a los que llaman vida. Que eso es que emociones, sentimientos, alegría, felicidad, pero están muertos por dentro, ¿sí? Romanos 10:17 ahí mismo. Ahora sí la vamos a entender. Ahora sí la vamos a entender. Porque la fe, gracias. Así pues, la fe nace al oír el mensaje, la palabra rema escrita. Y el mensaje viene ¿de dónde? De la palabra de Cristo. Un solo versículo bastará para darte fe. Por eso no todo el mundo, no todo el que dice que tiene fe, la tiene. No es de todos la fe, dijo en Tesalonicenses. Ve, un momento. Los apóstoles hicieron milagros, sanidades y expulsaron demonios. Pregunto, ¿ellos tenían la fe verdadera? Entonces, si la tenían, ¿por qué lo negó Pedro? Y si la tenían, ¿por qué lo vendió Judas? Y si la tenían, ¿por qué los otros 10 salieron corriendo? ¿Por qué? Vamos a ir más adelante. Aún no ha soplado el Espíritu sobre Tomás. Y Tomás dice: tengo que ver. Ellos habían oído la palabra logos, pero para que haya fe, por eso él se fue. Dice: ahora viene la palabra rema. Y esa es la que te va a enseñar, a explicar, a guiar, a fortalecer, a dar vida. Porque soy yo, pero a mí ya no me quieran ver más. No me busquen en ningún lado físicamente. Ahora me van a ver sin verme. Bueno, eso es solo un lenguaje de la iglesia. Yo no necesito que se me aparezca a las 11 de la noche, ni es que el supuesto Espíritu Santo venga y me abra la ventana y entre un ventarrón y las cobijas me empiecen a temblar para yo decir: el Espíritu Santo está en mí. Qué abusivo es el demonio. Y prostituyó y desvió a una generación a partir de los años 60 con el mal llamado avivamiento, que nada tiene que ver. Y lo hablo con claridad. Aquí en Colombia hay una denominación muy grande que tiene ese título y nada tiene que ver con el Santo Espíritu de Dios. Quede claro, porque la palabra nos dice que debemos ser celosos con la sana enseñanza, lo que es saludable, lo que es saludable. Y ya ha quedado muy claro que sobre todo en los últimos tiempos, la manifestación del Espíritu Santo, Él puede hacer milagros, amén. Sanar enfermos, amén. Expulsar demonios, amén. Pero la iglesia ya no es sordomuda para esperar señales para saber que el Espíritu Santo mora en él. Nosotros ya sabemos por qué mora el Espíritu Santo, así no veamos ninguna señal. Jesús dijo: bienaventurado el que sin ver crea. Dijo: ustedes me vieron, pero bienaventurado el que sin ver nada diga: guíame Espíritu Santo. Por allí, pero todos van para allá, por allí. Pero es que toda la humanidad, todos, el Espíritu Santo me dice que es por allá. No sigo hombres. Solo la iglesia lo puede hacer. Por eso dijo: en los últimos tiempos será como en los días de Noé. ¿Cuántos entraron al arca? 8. Dijo: y solo hasta que ya estaba cerrada la puerta del arca y el diluvio se llevó a todos, fue que dijeron: era verdad, esto no es para todo el mundo,
esto no es de multitudes, Él dijo, muchos van por la puerta ancha, multitudes es puerta ancha, la puerta angosta somos poquitos. Y no nos tiembla denunciar lo que no es. Amén. Muy bien. Ese mensaje viene de la palabra de Cristo, que es el evangelio. Evangelio traduce buena nueva, pero nunca dijo que nos llamáramos evangélicos. ¿Sí? Nunca nos dijo que nos llamáramos evangélicos. Efesios 6:17. Leámoslo desde ahí. Dice, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la rema de Dios, no el logos. La espada del Espíritu no es el logos ni el verbo, porque Él está sentado a la diestra del Padre. Por favor, estoy hablando algo que es concreto para las personas que vamos en un proceso. ¿Qué vemos? Que la palabra del Espíritu Santo trae a mi vida una revelación para que se cumpla en mí la voluntad de Dios. Entonces, miren lo que dice la versión Dios habla hoy: que la salvación sea el casco que proteja su cabeza. El que tenga oídos que oiga. Y que la rema de Dios sea la espada que le da el Espíritu para ese dardo que viene a su mente. Si usted no tiene una verdadera rema, usted puede tener un versículo, pero si ese versículo no tiene el rema, la fuerza del Espíritu, es igual. Por eso hay gente que dice, en el nombre de Cristo Jesús yo perdono, en el nombre de Jesucristo perdono. Y al minuto, ¿cómo lo odio? En el nombre de Jesucristo no vuelva a tomar trago. Y lo ve borracho a los 2 días. Está hablando la palabra. Está hablando del logos. Pero el logos no es rema aún en tu vida. El verbo es real. Por eso Él dijo, ustedes en el nombre del logos hicieron milagros, pero el rema nunca estuvo en ustedes, hacedores de maldad. Apártense de mí. Todo el mundo habla del verbo, todo el mundo habla de la palabra, pero no todo el mundo tuvo el rema. Y el rema no tenía que ver con que yo deseara algo material y se cumpliera. No, el rema no viene para cumplimiento de cosas materiales. El rema no viene para que mi mujer cambie, ni para que mis hijos cambien. Cuando el rema es vida en mi vida, dice que soy salvo yo y toda mi familia. Se te van los miedos. Salmo 112. Ya mi mente no tiene temor de ninguna mal. Mi mente está asegurada. El rema la tiene ¿qué? Sellada. Fui sellado con el Espíritu Santo. Entonces la palabra rema es la que va respaldada por el Espíritu Santo verdadero. Porque tú que sacas con emocionarte ahí en el servicio, allá en todos esos cosas que se inventaron, que encuentros y posencuentros, que en eventos, y todo el mundo se cae y todo el mundo grita, pero cientos de ellos, miles de ellos vuelven a la casa y su cerebro les sigue tomando del pelo, porque aquí no ha pasado nada. Y usted no se puede engañar. Nacer de nuevo es que la palabra rema llega a morar en usted. La palabra rema hace vida al logos en usted. Ahora usted viene acá, entiende esto. Ahora usted viene acá, vive esto. Entonces la palabra de Dios, el rema de Dios, sea la espada que les da el Espíritu Santo. ¿Sí? Ve. Entonces aquí no dice que la palabra de Dios, que las emociones, que las risas, que la gritería, que saltar mucho, que caerse mucho, sea la espada que les da el Espíritu Santo. ¿Qué es lo que nos da el Espíritu Santo? Palabra. Yo pregunto, ¿tú tienes relación con la palabra?
o solo relación con religiones? ¿Tú tienes relación con la palabra o solo relación con hombres, con denominaciones, con creencias, con tradiciones? Igual que todo impío no hace sino nombrar en vano el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Cuidado, ya por eso alguien que tiene la palabra rema no nombra tanto a Jesucristo. Ya hay una palabra viva, de vida, que en vez de nombrarlo, lo vive, lo vive. Él no necesita mostrarle a nadie, y todos ven y dicen: ahí hay alguien nuevo. El que mucho nombra a Jesucristo aún no tiene la palabra rema. El Espíritu Santo nos da esa palabra de autoridad, de poder, que es la espada. Y cuando viene ese enemigo nuevamente con la palabra que nos tuvo esclavos, esclavos al vicio, esclavo al odio, vuelve esa palabra. Ahora, esos 9 significados que Dios nos permita estudiarlos, hay uno que viene totalmente unido en maldad a sentimiento y emociones. Entonces tú dices: yo perdono, y adentro, allá en ese cerebro donde nos mostraba hoy la ciencia a través del doctor Daniel, viene una cantidad de recuerdos y de cosas que toman gobierno del centro de tu vida y te dicen: tú no puedes perdonar, a ti te hicieron esto, a ti te hicieron lo otro, mira lo que pasó, mira este recuerdo. ¿Qué quiere decir? Que esos momentos, que esas realidades están más grabadas que la palabra rema de Dios. Por eso lo primero que entra a hacer la palabra en el cerebro, ¿qué es? Empieza a arrancar así. No es de la noche a la mañana. Qué mentira la de toda la gente. Empieza ahí despacito a arrancar. Cuando yo me vi totalmente hundido, sin salida, desesperado por el consumo de sustancias psicoactivas, después de haber ya pasado un proceso de calle del cartucho, comunidad psicoterapéutica, 2º grado de esquizofrenia, Dios me restaura y viene una recaída muy fuerte y yo ya quedo contra la pared. La única palabra que vino a mi mente es: no queda otro camino, suicídese. Porque yo ya había recorrido todo, ya no había ninguna otra salida. Yo no quería ni ponerme la cara a mí mismo en un espejo, mucho menos a mi familia, a nadie. Porque muchas veces con falsas palabras rema había dicho: ya estoy bien, yo estoy bien, gloria a Dios, Jesucristo me sanó, aleluya. Me paré en muchos lugares a dar testimonio. ¿Qué no hice? Y ¡pum! Cuando vino esa recaidota, no había hueco donde me quería meter. Y vino una palabra rema. Versículo 2, Salmo 51. Dijo: si la sueltas, ya estás muerto, aunque no te quites la vida. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Y ese proceso para Martín, después de esa última recaída, que fue el regalo de Dios, con esa palabra duré el tiempo necesario y volví a tener momentos duros. Yo le decía: no creo. Me decía: no crea con la mente, pero no se suelte de esa palabra. Hasta hoy, tantos años después, vengo a entender que era la palabra rema. ¿Por qué era rema? Porque aunque seguía en las tinieblas, nada me pudo hacer apartar de ese versículo. Nada, ni la enajenación, ni el peligro, ni cuando la cárcel, ni el hospital, ni la calle, ni nada. Era algo grabado, porque eso estaba borrando la iniquidad que había quedado grabada. ¿Con qué? Con cincel y punta de diamante. Ese versículo durante meses y años arrancó de mi vida el alto consumo de sustancias psicoactivas. De nada sirvió la cantaleta de una mamá, la gritería de nadie. De nada sirven los hombres, porque ningún hombre puede meter la mano en su cerebro a decirle: deje de adulterar, deje de pecar, deje de ser mentiroso, deje de odiar, deje de robar. Eso está. Es una huella. Y una huella es ¿qué? Un camino que usted tiene que recorrer. Y lo peor que puede hacer es que lo encierre en su cuerpo en un lugar. Porque el problema no es el cuerpo,
el cuerpo obedece a lo que diga el cerebro. Y cuando en su mente han sido grabadas palabras demoníacas, ahí es cuando entra el poder de un espíritu. Está aquí la iglesia. Estamos siendo muy ministrados, saliendo de la mentira, del engaño. Por eso esto no es para todo el mundo. Permítame un break. ¿Qué saca una niña a casarse con el churro, triple papito, ojiazul, de mucha plata, de cuerpo muy lindo, si adentro tiene huellas peores que las que ella tiene? No, pues sí, con palabras bonitas. ¡Te amo! ¿Cómo vienen los hijos? Con huellas del marido y de la mujer que nunca verdaderamente se dejaron limpiar. Y ya pasan años. ¿Cómo? Hacía ya Logos, el Logos, Jesucristo. Yo me casé, todos se casaron por el Logos. Esto es un lenguaje para iglesia. Todos se casaron por el Logos, pero no por el Rema. El Logos es la ceremonia que le atribuyen al Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. El Rema es el verdadero matrimonio. Porque el Rema es el que te dice: no importa por dónde pasaste, yo borré tu iniquidad. Y seguramente que con una imposición de manos se va a salir aquí esa iniquidad. ¿Cómo no? Porque Pedro y Pablo llegaron, imponían las manos y se manifestaba el Espíritu Santo. No era por la imposición de manos. Pues ya lo entiende. El único apóstol que no estuvo con el Logos, pero que tuvo el Rema, fue Pablo. Por eso es el apóstol que nos deja las cartas, porque nosotros no estuvimos con el Logos, pero en nosotros puede morar el Rema. ¿Estamos acá? Muy bien, gloria a Dios. Vamos a mirar la palabra Rema para la iglesia. ¿Quieren conocer la palabra Rema para toda la iglesia en el universo, en la tierra? Santiago 1:18, Dios habla hoy. Él, Dios, porque así lo quiso, nos dio vida mediante el Rema de la verdad. ¿Cómo es que te da vida Dios? Mediante el Rema de la verdad, para que seamos los primeros frutos de su creación. ¿Está acá? Entonces, si Dios le quiere dar vida a tu vida y a tu matrimonio, ¿a dónde te trae? Al mensaje. Pero no es de una que tú tienes vida, sino que lo primero es igual que los apóstoles. 3 años y medio, ¿cómo? Limpiando, 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 limpiando. Y eso es lo que no quieren. Te voy a mostrar la característica del carácter de Satanás. ¿Quieres verlo? Él es inmediatista, facilista y permisivo. Convierta esa piedra en pan. ¡Ya! ¡Ya, Dios! ¡Cambie mi hogar! ¡Cambie mi matrimonio! Si pudieras mirar la piedra que llevas por dentro. Si fuera tan sencillo, por eso les decía, Jesucristo pudo haber muerto de un paro cardíaco y ya nos redimió en la cena del Cordero. ¡Pum! Paro cardiorrespiratorio. Papi, ya lo redimí, no me hagas sufrir. No, por eso vivió todo lo que vivió: el escarnio, la vergüenza, la humillación, el dolor, el sufrimiento. Ese es el verdadero pago del pecado. Ese es el verdadero pago del pecado. Por eso dice: el Dios de este mundo les cegó. Cegó viene del original griego negó. Negó. Cuando usted está cegado por el Dios de este mundo, usted puede leer la Biblia lo que quiera y es negado a ese entendimiento. No entiendo. Pero empezaste un proceso, sí. No pares. No pares. No pares. Si no hay palabra aquí, estás perdiendo el tiempo. Porque la palabra Rema es la que está escrita, o cuando se habla, la palabra escrita. El don ministerial es el que te motiva. Un don ministerial, un ministro, o un don espiritual, o un don operacional, cualquiera de las 3 ramas de los dones dados a la iglesia, motivan a que tú vengas
a la palabra logos para que sea palabra rema, no para prostituirla como se prostituyó. Entonces, profundicemos más. Primera de Pedro, capítulo 1:21. Primera de Pedro 1:23. Pues ustedes han vuelto a nacer, mírelo, nacimiento nuevo, y esta vez no de semen de humanos mortales, sino de la palabra rema, porque aquí ya no está el logos, aquí ya no está el verbo, él está sentado intercediendo ante el Padre. Señor, que José Miguel no suelte la palabra rema, Señor. Y entonces viene el acusador, pero mira todo lo que hace él. Padre, yo pagué por él, que no suelte la palabra, porque es Dios el que da el querer como el hacer. Quita esos espíritus de él. Vamos a darle tiempo a él, a ver si él en realidad quiere estar conmigo. No por venir a congregarse a un lugar. Yo conozco gente que 40 años lleva nombrando a Jesucristo, entrando a cárceles, haciendo obras, yendo a hospitales, regalando mercados, dando ropa, predicando en las plazas, y no tienen la palabra rema. Entonces, Él nos hace nacer de esa palabra rema, de esa palabra viva, ¿sí? Que es viva y permanente. Versículo 24. Porque la Escritura dice: todo hombre es como hierba, y su grandeza es como la flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae. Está hablando de lo humano. Pasa. 80 años son un abrir y cerrar de ojos. 25. Pero la palabra rema, que viene del logos, permanece para siempre. Tu cuerpo morirá, pero tu alma se hizo una por la palabra rema del Espíritu. Salva será por siempre. Salva será por siempre. ¿Está aquí la iglesia? Así es como Dios me hace nacer de nuevo, con la palabra escrita, que al entrar aquí se convierte en palabra rema, obra. ¿Por qué? Porque usted tiene esa voluntad de saber que es la palabra logos. Y por eso Él les dijo allí en Mateo 24:13. Primero les dijo el 24:3: mirad que nadie os engañe, vendrán muchos en mi nombre, harán señales y prodigios, se levantará nación contra nación, terremotos, habrá señales en los cielos, muchos serán engañados, aun si fuere posible los escogidos. Pero el que persevere hasta el fin en la palabra rema, ya haciéndose vida, porque ya la palabra rema, después de limpiar, te da el nacimiento nuevo. Ya eres tú una persona nueva, pase lo que pase. Esa simiente de Dios está en ti, no te deja practicar pecado. El hombre viejo, porque sigue todavía la huella ahí de que, ay, yo quiero pecar, yo quiero hacer lo otro. Ya hay una huella suprema que dice: no más, hasta aquí. Pero tú eres consciente de eso. Ya usted no anda peleando con demonios afuera. Fuera demonio de alcoholismo, fuera demonio. No. Es usted el que tomó gobierno. Señor, ya sé. Soy yo el que de mi propia concupiscencia atraigo. ¿Qué es? Decido volver a esas huellas que tú ya borraste. Por eso Él dijo: el que pone la mano en el arado de la palabra rema y se devuelve a ponerla en el arado de la palabra de Satanás, ese no es digno de ser llamado hijo de Dios. No mire para atrás, no mire para atrás, no mire más sus sentimientos. Que le dolió mucho lo que le hicieron, a Jesucristo le dolió más. Que la palabra rema te muestre cuánto sufrió nuestro Señor Jesucristo por nosotros, para que usted venga a decir que es que sí me duele mucho. Y si usted todavía no tiene la palabra rema, porque lo primero que nos dice la palabra rema del Espíritu Santo es: a padecer juntamente con Él, para que seas glorificado juntamente con Él. Aquí ya no hay promesas de dinero, ni de prosperidad, ni de fama, ni de multiplicación, de nada. Nacimiento nuevo, vida en el Espíritu. ¿Quiere cosas materiales? Trabaje por ellas.
porque Él le dio dones y talentos. Trabaje por eso, con esos dones y talentos. Capacítese. Saque adelante una familia. Saque adelante un proyecto de vida. Esfuércese y sea valiente, sin soltar la palabra rema. Porque en el momento que usted saque un proyecto de vida exitoso sin la palabra rema, usted puede ser exitoso sin la palabra rema. Ese es el mundo. Ese es el impío. Ese es el que busca la felicidad afuera. La palabra rema ya te dio ese gozo adentro, aunque hayan lágrimas afuera, aunque haya tristeza afuera, aunque haya dolor. El gozo del Señor mi fortaleza es. ¿Está aquí la iglesia? Muy bien. Salmos 19, versión Dios habla hoy, versículo 8. Entonces, aquí habla de la ley de Dios. La ley de Dios fue dada a Moisés, pero fue recibida directamente de la palabra de Dios. Era la expresión del pensamiento. Este es el logos, pero sin rema. Cuidado, porque era la ley escrita en piedra. ¿Cuántos están acá? La ley escrita en piedra. Pero mire cómo él anunciaba el poder de la palabra. Son 4 palabras claves que utiliza el versículo, el capítulo 19, versículos 7 y 8. Enseñanza, mandato, precepto, mandamiento. Esa es la ley, el logos, porque es la palabra de Dios que viene de la expresión del pensamiento. Es el logos hecho ley en una piedra, ¿sí? Es el logos hecho ley en una piedra. Es la palabra rema de Dios para mi vida. ¿Qué dice? En el 7, por favor. La enseñanza del Señor es perfecta, porque da nueva vida. Mire desde donde anunció el nacimiento nuevo. El mandato del Señor es fiel, porque hace ¿qué? Sabio. Me hace nacer de nuevo, y con ese nacimiento nuevo me da sabiduría. 8, versículo 8. Esos preceptos son justos. ¿Traen qué? Gozo. Usted ya no va a necesitar marihuana, ni sexo desordenado, ni alcohol, ¿sí? Ni brincar, ni gritar, diciendo que es el Espíritu Santo. No, Él está ahí. Él está ahí. Y el mandamiento del Señor es puro y llena los ojos ¿de qué? De luz. Ya no hay tinieblas en ti. Ya no hay tinieblas en ti. ¿Está aquí la iglesia? Ahí está la ley, ¿sí? Pero entonces vámonos a algo que no les coloqué, pero me llega en este momento y sería imposible no cerrar la enseñanza así. Hebreos capítulo 8. Colócamelo en Reina Valera, o si puedes en Dios habla hoy. Mira, yo voy a irme por aquí en Reina Valera y tú me lo buscas allí en Dios habla hoy. Hebreos 8, versículo 8. Pero Dios encontró imperfecta a aquella gente y dijo: el Señor dice, vendrán días en que haré una nueva alianza con Israel y con Judá. Nosotros somos la Israel espiritual, según Romanos. Versículo 9. Esta alianza no será como la que hice con sus antepasados, cuando los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, y como ellos no cumplieron mi alianza, yo los abandoné, dice el Señor. No la podían cumplir. Versículo 10. La alianza que haré con Israel después de aquellos días será esta, dice el Señor: pondré mi rema en su mente y las escribiré en su espíritu. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Ya la palabra no está afuera, ya no es logos, ahora es rema, ¿sí? 11. Ya no será necesario que unos a otros, compatriotas o parientes, tengan que instruirse para que conozcan al Señor, porque todos me conocerán, desde el más pequeño hasta el más grande. Gloria a Dios. Yo les perdonaré sus maldades y no me acordaré más de sus pecados. ¿Por qué? Porque ya lo borró con su palabra, con la sangre de Jesús. Invocar la sangre de Jesús es heregético. Cuando Dios habla de una nueva alianza es porque ha declarado vieja a la primera, y a lo que está viejo y anticuado
poco le falta para desaparecer. ¿Eres tú del nuevo pacto? Porque hoy las congregaciones están como están, porque siguen con el logos, y no solo con el logos, en el antiguo pacto. Cuando usted se queda solo con el logos, con el verbo, ahora sí yo puedo entender por qué el Señor dijo: no todo el que me diga Señor, Señor, y el que invoque mi nombre va a entrar al reino de los cielos. En aquel día me dirán todo lo que hicieron en mi nombre, pero no van a entrar. ¿Por qué? Porque nunca estuvo la palabra rema. Multitudes se están perdiendo. Multitudes se están perdiendo. No sigas hombres, no sigas religiones, no sigas denominaciones. Quiero terminar con algo, porque él decía: ya ninguno enseñará a ninguno. Pon cuidado. En el antiguo pacto, los judíos no tenían acceso a la Tanaj. La Tanaj es, hablemoslo así, el libro sagrado judaico, donde dentro de la Tanaj está la Torá, que es la ley. Ellos no podían tocar ese santo libro. Esos pergaminos, que no eran un libro como ahora, estaban donde, en la sinagoga, allí escondidos. Por eso en el capítulo 4 de Lucas, Jesucristo, como todo un judío, llega a la sinagoga y ese día sacan las escrituras o pergaminos y les correspondía leer el capítulo 61, que esos números se los colocaron los hombres. Los números no son del Espíritu Santo de Dios. Capítulos y versículos no son del Espíritu Santo de Dios. Eso es colocado por hombres. Ese día tenían que leer al profeta Isaías y le correspondió por turno a él, al carpintero Jesús, leer lo que para nosotros es el capítulo 61. Y dijo él: el Espíritu de Dios está sobre mí y me ha dado, me ha ungido, me ha unido a él, porque soy él. ¿Para qué? Para libertar, para sanar, para restaurar. Y cerró los pergaminos y se les paró y dijo: yo soy el cumplimiento de esta palabra. Lo iban a matar. ¿Qué loco dijera eso? Perdón esa palabra loco, pues para ellos era el carpintero, el hijo de doña María, ya la de la esquina, el hijo de José que murió. Y cuando él los confrontó, él les dijo: ustedes no son hijos de Abraham. Dijo: nosotros somos hijos de Abraham. Y se la echaron de frente: no como usted, que es hijo de adulterio. Porque para ellos, María, todo el mundo supo que el hijo, el papá, no era José. Habían dicho: mínimo el papá fue el lechero, el carnicero o el panadero. El que tenga oídos que oiga. No, hay que predicar un evangelio salido del lenguaje religioso. Hay que predicar el evangelio. Lea bien la escritura y aterrícelo a la realidad. Cuando él en el capítulo 6 de Juan los confronta, les dijo: ustedes no son hijos de Abraham. Ellos sí somos hijos de Abraham. Nosotros no somos hijos de adulterio. ¿Por qué? Porque el cuento era duro. José no se iba a separar. No fue el que en sueño ya volvió. Pues de eso se enteró todo el pueblo. Y no la avergonzó, sino la apedreaban por voluntad de Dios. Pero de ahí en adelante todo el mundo decía: ¿quién será el papá de este? Y a los 30 años se para el supuesto hijo de adulterio y les dice: es que mi papá es Dios. No, pero hoy todo el mundo tiene el pescadito en el carro. Ay, te vendo pulseras para que apoyes el ministerio. Ay, te vendo calcomanías, la camiseta del pescadito. Hoy todo el mundo nombra el nombre de Jesucristo, pero ni siquiera saben que Él es el verbo, el logos de Dios, y mucho menos está el rema dentro de ellos. Duélale al que le duela, pero la verdad tiene que ser predicada. Es lo primero que Él me coloca a mí, que yo quiera venir
a su palabra, no para interpretarla conceptualmente. Colócame el cerebro, por favor. Muy bien. A, B, C y D. En todas esas redes conectadas, desde antes que este cerebro se formara, ¿cuántos conceptos de Dios hay ahí? ¿Cuántos conceptos bíblicos hay? No se trata de conceptos bíblicos. ¿Cuántos no interpretarán la salvación de cierta manera, la redención de otra? No, que es papá Dios trinitario, no, que es Dios unitario, que sana doctrina, que mala doctrina. ¿Y será que la palabra rema ya está en el centro, limpiando y ordenando todo? Es un proceso de desaprendizaje. Lo primero que hace la palabra es borrar toda esa información que hay ahí y colocarte la información correcta, el diseño original de Dios para el hombre. Diseño original de Dios para el hombre. ¿Estamos acá? Ese es el proceso. ¿Sí? ¿Cómo nacemos todos? He aquí en maldad y en pecado me concibió mi madre. Nacemos con un cerebro totalmente contaminado. Usted puede desde esa corteza exterior en su boca nombrar a Jesús. Por favor, que nos quede esto bien sellado y grabado. Inicia tu proceso, continúa con tu proceso. No puedes renunciar a tu proceso. Y hoy a la gente se le está predicando para que vengan a ungidos hombres, para que vengan a denominaciones, para que vengan a shows, a espectáculos, a griterías. Pero ¿cuántos de esas miles personas que dicen que claman y gimen a Dios tienen la palabra rema? Yo pregunto, ¿necesito yo armarle una gritería a Dios sabiendo que Él está en mí? Si yo tengo a Dios al frente, ¿será que yo tengo que armarle una gritería? Hermano, que no llueva hoy, que no llueva, que no llueva, que no. Señor, si es tu voluntad, que no llueva hoy. Entonces Él me va a decir: hijo, tengo campesinos en la zona rural que necesitan la lluvia. Vas a tener que mojarte, porque si no, dentro de unos días no habrá cosecha. Mójate con gozo. El que está unido a Dios oye la voz. No tiene que empezar a aguantar hambre, a lo que le llaman ayuno, para que no llueva más. De por sí ya está comprobado que todos los cambios atmosféricos vienen producto de las nuevas armas secretas que los países desarrollados están poniendo en práctica. Si tú estás con Dios, tú entiendes: Señor, ¿qué está pasando? Viene esto. Guárdanos, estás guardado. Manda lo que quieras. Los que no hablan con Dios se dejan guiar por hombres. Vamos a ayunar para que quepa Colombia. Viene algo que solo la iglesia sabe que es lo que viene. Y que se tenga este pueblo de impíos religiosos que no hay temor de Dios. Ningún temor de Dios. ¿Sí? Y le echan la culpa al comunismo, y le echan la culpa a Maduro, y le echan la culpa a Fidel Castro, y le echan la culpa a Juan Manuel Santos. La culpa es de usted, mi hermano, que no ha querido recibir la verdadera palabra de Dios. Usted tiene tiempo para todo, menos para buscarlo a Él. Pero si va, ay, ya vine a culto, ya fui a misa. Es más, el pastor me dijo una palabra, y tanto que yo saqué el chequecito y lo dejé allá. Lo robaron. Lo robaron. A Dios no se le compra a ladrones. A Dios se le vive, se le experimenta. Baldado de agua fría para más de uno. ¿Sí? Y lo que viene es tremendo para la humanidad. Nadie a punta de aguantar hambre con llamados ayunos y clamores y gemires va a poder detener la voluntad de Dios, que es la apostasía. Tiene que llegar la apostasía. Tiene que venir nación contra nación, hambrunas. Tiene que venir todo lo que está aquí en la palabra.
Y los únicos que no le tenemos miedo a nada de eso somos su iglesia. ¿Sabe por qué? Porque la enseñanza más grande que me dio mi Señor, mi Rey, mi dueño, es que este cuerpo no vale nada. Yo cuido el espíritu que Él me ha dado. Este cuerpo es una cárcel para un espíritu nacido de nuevo. Por eso Él dijo, son las arras. Y las arras es el 10% de un negocio. ¿Cómo será la plenitud del espíritu? ¿Lo vas a cambiar por cosas mundanas? Si tú no has venido a la palabra de Dios con la excusa de que no entiendes, que tú no conoces a Dios, y Dios, que es misericordia, nada tiene que ver contigo. Sí. Si se desentendió de los israelitas porque no quisieron nada de su ley, se desentiende del nuevo pacto de los que no quieren nada con su palabra. Deja de culpar a pastores, a denominaciones, a políticos, a Satanás. Satanás ya fue vencido. Él tiene autoridad en este mundo, no sobre la iglesia. La iglesia está en victoria. Amén. Colócate sobre tus pies. Ningún hombre en la tierra tiene permiso de enseñar la vida del Espíritu, porque ya no es una enseñanza, es una experiencia que nada tiene que ver con las emociones. Es lo sobrenatural guiando lo natural. Papá, ten misericordia de nosotros. El que crea que es fuerte, tenga cuidado de no caer. Y es en nuestra debilidad que se muestra tu fortaleza verdadera. Guía a este pequeño rebaño, Señor. Guía a esta pequeña Grace, Señor. Espíritu Santo de Dios, invocamos el nombre que es sobre todo nombre. Padre, que venga la paz que sobrepasa todo entendimiento en nuestras vidas, para que, consecuencia de esa paz, la limpieza de nuestro ser por permanecer en tu palabra traiga el entendimiento de la palabra rema. Gracias, Señor, por el nacimiento nuevo. Gracias, Señor, por la vida nueva. Gracias, Señor, por perdonar nuestros pecados. Bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Su descendencia será poderosa en la tierra. La generación de los rectos será bendita. Bienes y riquezas hay en su casa, y su justicia permanece para siempre. Resplandeció en las tinieblas luz a los rectos. Es clemente, misericordioso y justo. El hombre de bien tiene misericordia y presta, gobierna sus asuntos con juicio, por lo cual no resbalará jamás. En memoria eterna será el justo. No tendrá temor de malas noticias. Su corazón está firme, confiado en Jehová. Asegurado está su corazón, no temerá hasta que vea en sus enemigos su deseo. Reparte, da a los pobres. Su justicia permanece para siempre. Su poder será exaltado en gloria. Lo verá el impío y se irritará. Crujirá los dientes y se consumirá. El deseo de los impíos perecerá. A ti la gloria, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. Una vez más, gracias por haber estado con nosotros. Deseamos que esta palabra haya llegado a su corazón de parte de Dios.
emisión por este mismo canal. Dios les continúe bendiciendo.